¿qué pasa con las consecuencias del pecado? Y esa pregunta hoy la vamos a estar contestando. ¿Qué pasa con las consecuencias del pecado? Hemos estado hablando acerca del pecado y hemos dicho que el pecado es no dar en el blanco, pero también es algo que nos empieza a alejar de Dios. Y el día de hoy quiero estar hablando qué pasa con las consecuencias que el pecado produce en mi vida. Dios las perdona, no las perdona, las vivo, no las vivo. Pero hoy quiero ir un poquito más atrás, que dice el arrepentimiento. Y hoy quiero hablar de arrepentimiento e ir de otras cuestiones más. Isaías 1, y quiero leer muchas palabras de la Biblia, porque quiero que tengas en tu mente, porque dice que la palabra de Dios es más que cortante que ¿qué? Que una espada de ¿qué? De doble filo que penetra hasta partir el alma. Entonces quiero hoy hablarte de mucha Biblia. Isaías 1, versículo 16 al 18 dice: lávense y quédense limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Eso se llama redención. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Salmos 32:5 dice: pero yo reconocí, ¿qué dice? Mi pecado. No te escondí, ¿qué? Mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa. ¿Y qué? Mi pecado. Mateo 3:2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo, ¿qué? Está cerca. Mateo 6:12, que es parte de la oración modelo, que dice: hijitos míos, perdona nuestras ofensas, como dice, como nosotros perdonamos, ¿quién? A los que nos han ofendido. Y en estos versículos estamos viendo acerca del arrepentimiento, de la redención. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en pecado, pero pedimos perdón? Que dice, Él nos va a lavar y nos va a convertir como la blanca nieve. O sea, va a haber una redención de nosotros, de nuestras vidas. Y eso es algo que creo que entendemos muy bien, de que si yo me arrepiento, Él blanquea. ¿Y qué tengo que hacer para ser blanqueado? ¿Qué? Arrepentirme. Tengo que confesar, ¿qué? Mis pecados. ¿Lo entendemos todos bien? ¿Qué es la redención? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué dice? Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso se llama redención. Tenemos a alguien que justifica nuestros errores, aquel que pelea delante del trono, del trono blanco, donde está nuestro Padre, y nos dice: es que Él ya no es pecador, yo lo redimí, morí por Él, y ya no veo sus pecados, sino veo la sangre de Cristo vertida sobre Él. ¿Se llama qué?
redención. Culpa. Apocalipsis 12, versículo 10. Luego dice la palabra de Dios: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo? Día y noche ha sido lanzado a la tierra. Y aquí lo que nos está diciendo es que hay alguien que va a culparte. ¿Sabes? Algo que tiene el diablo a lo mejor no es mucho poder. ¿Sabes? Él no tiene el poder para crear, pero sí tiene una mente como nuestras amadas esposas que se acuerdan cuando no festejamos el aniversario hace 20 años. Sabes, el diablo tiene una memoria para decirte y culparte de tus pecados. Por eso dice que es el ¿qué? El acusador ¿de quién? De los hermanos, de los hijos de Dios. Sabes, la culpa es aquello que causa el diablo a nuestras vidas, culpándonos de nuestros errores. Condenación. Romanos 8, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya no hay condenación. Repite conmigo: ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder ¿de qué? Del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, y repite conmigo: Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre ¿qué? Nosotros. Repite otra vez conmigo. Dice: Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre ¿quién? Sobre ti, sobre mí. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y este último punto se llama condenación. Y es parte de la culpa de decir el diablo: es que tú estás viviendo un momento difícil. Pero acuérdate que ayer te pusiste bien borracho. Ay, te divorciaste y tu esposa ya no te quiere. Pero le andas viendo páginas bien medias raras. Condenación, condenación. Y eso es algo que el diablo trae: culpa y condenación. Y de verdad hoy sentí mucho en mi corazón. Por eso dejé a los jóvenes mucho en mi corazón, porque en mi corazón percibo que hay muchos jóvenes que se sienten esta condenación y esa culpa. Y hoy vamos a la pregunta: Dios perdona el pecado, pero ¿qué pasa con las consecuencias? Y quiero empezar contestando esta pregunta. Dios no perdona las consecuencias de nuestro pecado. Dios no perdona las consecuencias de las acciones que yo cometo, que yo elijo. Me dirás: pastor, si Dios es un Dios de gracia y misericordia, ¿cómo me estás diciendo que Dios no perdona las consecuencias del pecado? Y de verdad que sí, Dios no perdona las consecuencias del pecado. ¿Sabes? Tenemos a un Sansón que no siguió los mandatos de Dios. ¿Y qué pasó? Lo amarraron, le sacaron los ojos y murió. ¿Sabes cómo? Suicidándose.
Dios no perdona las consecuencias. Y miren, y a lo mejor es algo muy burdo, pero yo estoy gordo por las consecuencias de mi pecado. Híjole, qué chido sería poder comer mucho y no engordar. ¿Cuántos dirían amén? Pero es de verdad. Por mi pereza. 2 meses y medio que ahí voy, que dejé. Ahí voy. Pero esto es consecuencia de mi pecado. Por eso empecé con un ejemplo mío, para que no digan, el pastor es bien regañón, el pastor nos quiere nalguear. Pero es una realidad. Yo elijo y tengo unas consecuencias. Yo quiero esto, voy a tener unas consecuencias. Dios me ha perdonado y me ha redimido, sí, porque me ha arrepentido no sabes cuántas veces. Pero no perdona las consecuencias. Ahora, esa prédica no viene para condenación, porque yo no soy el acusador de los hermanos, yo soy tu hermano. Esa prédica es para poder tomar las decisiones más adelante. Decir, si yo decido hacer esto, voy a tener consecuencias que Dios no va a perdonar. O sea, Dios nos hace enfrentar las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Acompáñame por favor a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 12. Y vamos a leer uno y uno. ¿Estamos? Amén. La palabra de Dios dice así: por lo tanto, el Señor envió al profeta. Les pongo un contexto. David estaba de flojo. Era la temporada que los reyes salían a pelear. Salían a la guerra para conquistar territorios, porque la guerra es parte de cómo ellos podían ganar más dinero, podían ganar más gente que estuviera pagando impuestos. Era el momento o la temporada donde todos los reyes, y lo dice en 1 de Samuel 11 y 10, dice que era la temporada donde todos los reyes salían a las guerras. Y David dijo: ay no, qué flojera, soy muy rico, soy muy poderoso. Y me encanta cómo dice la Biblia que da cosas exactas. Y una de esas cosas exactas es que David se paró tarde. Dice que la ociosidad, y eso no lo dice la Biblia, pero la ociosidad es la madre ¿de qué? De todos los vicios. Primera de Mexicanos 1:3. Pero la sociedad es la madre de todos los vicios. Y dice que David se levantó ya tarde, subió al balcón, ya sabes, con la lagaña, sabes, bien pegada en su ojo. Volteó abajo en su balcón del rey y dijo: wow, hay una mujer hermosa que se está bañando. La invitó a su casa para conocerla. Ya saben, de esas conocidas que dice la Biblia, no de otras conocidas de hola, mucho gusto. Y la mujer quedó embarazada. Después de que quedó embarazada, dijo: ¿cómo voy a cubrir mi pecado? Mandó a traer al esposo de Betsabé y le dijo: pues está la guerra, pero pues descansa con tu mujer, conócela más. Pero él dijo: ¿cómo voy a conocer o cómo voy a estar como mujer si mis compañeros están peleando la guerra? Y él se durmió en la puerta de su casa. David se entera y dijo: pues ni modo, él es más santo que yo. Entonces llamó al general y le dijo: manda a Urías que esté al frente de la guerra. Y fue muerto. O sea, David cometió adulterio, pero también cometió homicidio. Había un pecado que lo estaba culpando. Y es el momento donde Natán, el profeta, va a sacar los trapitos a la luz. Ahora sí, ¿entendemos el contexto? Dice el número 1, versículo 1, dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. Usted es el 2.
El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La oveja comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Y me encanta, porque los pecadores a veces somos cínicos. Y repite conmigo, cínicos. Dice: entonces David se puso furioso. Dijo: tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa, la muerte, merece la muerte. Versículo 6. Entonces Natán le dijo a David: estás bien boberto. No le dice eso. Pero si yo hubiera sido Natán, yo le hubiera dado un zapezote y le hubiera dicho: a ver, ¿qué me estás contando? ¿Por qué te pones todo furioso? Y le dice: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Versículo 8. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. El 11 dice: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Todos juntos dice: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente, a la vista ¿de qué? De todo Israel. Sabes, David era un cínico, porque sabía que él había pecado. Y él le dijo: ese hombre rico, malo, pues que tenga 4 veces de lo que hizo él. Natán le anunció una triste profecía a David acerca de las consecuencias de sus pecados. Esto fue lo que le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y quiero relatarte tantito las consecuencias del pecado de David, a pesar del franco arrepentimiento. Porque si tú sigues leyendo en el versículo 13, David empieza a escribir unos salmos, un poema de arrepentimiento. Y eso lo vamos a corroborar al final de la prédica, en el Salmo 51, que es todo un salmo donde David se arrepiente del pecado que él hizo. Y no solamente se arrepiente, sino en ese momento estaba de verdad chillando y estaba berreando porque sabía que había hecho mal. Pero hubo consecuencias del pecado de David. A pesar del franco arrepentimiento de David y del perdón de Dios, el pueblo de Israel no afrontó otra cosa más que guerra durante todo el resto del reinado de David. David se vio inclusive forzado a volver su ejército en contra de su propio hijo. O sea, Absalón lo traicionó, su propio hijo. Los antiguos enemigos de Israel, los resentidos filisteos, también reanudaron sus ofensivas. La espada continuó en manos de David por el resto de su reinado. El profeta Natán también profetizó que David tendría serios problemas dentro de su propia casa. Esta profecía tuvo realmente un crudo cumplimiento. El hijo de David, Amnón, abusó sexualmente de su media hermana Tamar.
Absalón, el hermano de ella, asesinó a Amón por represalia. Este acontecimiento se llevó una enemistad por 5 años entre David y Absalón. Después Absalón fue el dirigente de un complot contra David, su padre, y logró hacer que éste se desterrara. La amargura continuó predominando por el resto de la vida de David. Lo trágico fue que la mayor parte de ella provino de sus propios hijos. Después de oír la parábola de la corderita robada, David dijo a Natán que el malhechor debía pagar la pérdida de ella 4 tantos. Entonces David se puso furioso: tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. De reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que él le robó y por haber tenido compasión. La sentencia pronunciada de David incurrió sobre él mismo. Durante el tiempo que vivió, 3 de sus hijos murieron trágicamente. Después de su muerte, otro hijo fue violentamente ejecutado. Primera de Reyes 2, 23 al 25. El homicidio de Urías a instancias de David influyó trágicamente a 4 de los hijos de este. Así que el ejemplo nos muestra que David fue restaurado de sus pecados y perdonado, pero no le fueron perdonados sus consecuencias. ¿Sabes? Esto no es para traer condenación. No es para decir, ¡ay! No es para ver a Dios como el juez malvado que, ¡ay! Ya mintió, mándale que choque en su coche. No es para decir, ¡ay! Ya Dios ya me nalgueó. No, es para entender que mis actos hay consecuencias en las cuales que yo o mis hijos van a estar enfrentando. Sabes, cuando hay un adulterio en el matrimonio, no solamente las consecuencias se dan en la pareja, sino también hay repercusiones. Yo no solo he trabajado con jóvenes, he trabajado con niños. Y sabes, cuando empiezan estos conflictos matrimoniales, hay hijos que están siendo afectados porque mi pecado tiene consecuencias. Mi pecado tiene consecuencias no solo para mí, sino para mi familia. Y eso es que a veces no llegamos a entender cuando estamos en medio del pecado y decimos, y se nos hace tan fácil de decir, ay, es que lo necesito, ay, es que mi esposa no me ama, es que mi esposa ya no me entiende, ay, es que mi esposa, y cometo un adulterio y no entiendo que habrá consecuencias en las cuales Dios me va a poner para yo entender qué precio tiene el pecado. Y eso es con todos. Yo les pongo el mismo ejemplo y algo que mi mamá siempre me dice, porque de verdad me dice, todo lo que has subido en 30 años, ¿quieres bajarlo en 2 meses? Padre Santo. Yo le dije eso a mi doctor y me dijo, tu madre tiene toda la boca llena de sabiduría. Y es verdad. De verdad, ha sido difícil, muy difícil. Pero yo sé que mi pecado ha traído consecuencias en mi cuerpo. Gracias a Dios. Y algo que me dijo mi médico, gracias a Dios tú tienes un cuerpo de milagro. De verdad. Y no es porque esté bien buenote, la verdad. Pero mi médico me hizo estudios y estoy perfectamente de todos triglicéridos, de todas las cosas, ¿sabes? Estoy súper bien. Pero me dijo algo y algo que me marcó. No veas que teniendo un cuerpo bueno o de milagro vas a seguir acarreando cosas malas a tu cuerpo, porque puede llegar el momento donde la diabetes venga, donde la presión alta venga a tu vida. No seas una persona insensata. Y eso, cuando me dijo el médico, la verdad tiene tanta razón. Porque hay consecuencias que yo tengo que enfrentar por mi pecado. Y esto no es, lo vuelvo a decir, no es para condenación.
es para poder llegar a entender qué es lo que pasa cuando yo peco. Salmos 32, versículo 1 al 5. Quisiera que todos lo leyéramos fuerte. Dice la palabra de Dios, Salmos 32, versículo 1 al 5. Quiero que esté listo para que tengan entendimiento y no solo me escuchen esta voz de su pastor que lee perfectamente y no se traba a veces. Entonces, tengamos esto. Versículo 1 del Salmo 32. Dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes que se les cubre su pecado. Sí, qué alegría. Finalmente, desapareció. Ahora acompáñame a Salmo 51 y esa apréndetelo mucho. Salmos 51. Salmo 51 y vamos a leer todo el salmo, que es la oración o el salmo que David escribió después de ser confrontado con su pecado. Dice para el director del coro, salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. Versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Número 2, lávame. Yo voy a seguir leyendo. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues yo, pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría y deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita las manchas de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es que un espíritu quebrantado, y no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas. Entonces volverán a sacrificar toros sobre tu altar. Y quiero rápidamente poner una conclusión. Necesito un arrepentimiento. Y es lo que me encanta, que en el Salmos 32 dice una vida total de transparencia. Sabes, David en estos 24 versículos, en el 32 y en el 51, muestra un corazón de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es me arrepiento, lo hablo, lloro y hasta me arrodillo y lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es metamorfosis. Empiezo a cambiar mi manera. Si soy alcohólico, ya no me junto con las personas que me llevan a tomar. Si estoy batallando con la pornografía, no estoy usando mi teléfono solo. Si soy un Juan Camaney, que me chulean todas las mujeres, ¿sabes? Me encierro con mi esposa nada más. ¿Sabes? Empiezo a delimitarme. Si en mi trabajo empiezo a ponerme límites de conversaciones, debo de empezar. Ese es un arrepentimiento. Tenemos que pedir a Dios que nuestro cuerpo sea restaurado. Y me encanta en el versículo 3 del capítulo 32, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, porque el pecado nos daña. Tenemos que pedir a Dios que nos lave de culpa. Jóvenes, y lo digo porque Dios lo puso en mi corazón. Hay tantos jóvenes aquí que tanto las culpas están asediando en su mente, de decir, no tengo esto porque hice esto. Me pasó esto porque hice esto. Y empieza y dice David: lávame de la culpa. Pedir a Dios que nos devuelva la alegría, porque el pecado nos roba la alegría y la paz y la tranquilidad. Por eso David dice: devuélveme la alegría, Dios. Pedir a Dios que cree en mí. Y me encanta, dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Sabes? Porque cuando yo peco, tengo que ser restaurado. Y repite conmigo: tengo que ser restaurado. ¿Sabes? Dios lava mi pecado, pero tengo que empezar a ser restaurado en áreas de mi vida. A lo mejor tengo que ir con un médico para empezar un tratamiento donde yo tenga que limitar de alimentos. Claro, en mí un corazón limpio, porque hay veces que cosas que tenemos que dejar. A lo mejor necesito dejar el vicio del alcohol y no lo voy a hacer solo. Cree en mí, cree en mí. Voy a empezar a construir hábitos en mi vida para poder dejar el pecado. Pedir a Dios que restaure la relación con Él. No expulses, y David lo dice: no me expulses de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo. Una de las consecuencias del pecado es el alejamiento de Dios, porque empezamos a contristar el Espíritu Santo. Y David le dijo: no me expulses de tu presencia. Tengo que empezar a restaurar mi relación con Dios, porque cuando yo peco, el primer dañado es Dios, el corazón de Dios, de decir: mi hijo ha pecado en contra de mí, me ha ofendido. Mi vida será un ejemplo. Y me encanta cómo David termina diciendo: entonces enseñaré a los rebeldes tu camino y ellos se volverán a ti. Debe de haber señales de arrepentimiento. Voltea a ver a tu esposo, a tu esposa. Quiero ver señales de arrepentimiento. Voltea si tienes a tus hijos. Debe de haber señales de arrepentimiento. David escribe: ¿le enseñaré a quién?
Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y a ellos se volverán a ti. Mi vida tiene que mostrar que estoy empezando a caminar diferente, que no sigo el pecado. Mi esposa debe demostrar que estoy arrepentido de haberla engañado. Y debe de haber formas, debe de haber ejemplos, debe de haber señales de que yo he dicho no lo voy a volver a hacer. Y por último, y ahora nosotros tenemos que reconstruir lo que destruimos, porque el pecado destruye relaciones matrimoniales. El pecado destruye cuerpos. El pecado destruye relaciones padres e hijos. El pecado destruye amistades. El pecado destruye. Por eso David dice, y nosotros tenemos que reconstruir lo que destruimos. Dice, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Y dice, y reconstruye las murallas de Jerusalén. ¿Sabes? Dios perdona mi pecado, pero no perdona las consecuencias de mi pecado. Y son cosas que yo voy a tener que empezar a hacer. Señora, regresa mi alegría, regresa mi paz y mi tranquilidad. Señor, voy a reconstruir, voy a ver en mi vida signos de que estoy tratando de cambiar, porque no soy perfecto. ¿Sabes? Porque algo que he entendido, y un día lo prediqué acerca del adulterio. Dios habla del adulterio cuando nosotros pecamos, y eso lo deja bien claro. ¿Sabes? Donde un profeta se casó con una prostituta, y la verdad, para que entendiéramos lo que pesa cuando nosotros pecamos. El adulterio no solo daña un matrimonio, daña, ¿sabes?, a los hijos, daña a las personas a su alrededor, porque hay habladurías, porque hay chisme, porque son juzgados. Es por eso que termina diciendo David, tengo que volver a reconstruir lo que yo he dañado, porque mi pecado daña. Mi pecado daña. ¿Por qué prediqué el día de hoy eso? Para que entendamos que cuando yo digo o cuando acciono en cometer pecado, va a haber consecuencias. Y dirás, pastor, vivimos en tiempo de la gracia. Claro, pero la gracia es no tener lo que no merezco, y eso se llama perdón. La gracia habla de perdón, porque tú no mereces ser perdonado. Yo no merezco ser perdonado, pero por gracia de Dios soy perdonado. Es como si me dijeras, pastor, la regué con mi novia y ella salió embarazada, pero ya me arrepentí. ¿Y tú crees que Dios va a quitar el chamaco que tú engendraste? Ay, pastor, pero ya dije adiós y perdoné y hasta me latigué. No, el chamaco va a crecer. Pastor, es que usted no entiende la gracia. Claro que la entiendo, pero también entiendo de las bobadas que a veces nosotros cometimos. Tenemos que entender que el pecado no solamente se disfruta, también tiene consecuencias. Cierra tus ojos.